My name is Humphrey Bogart, in case of those of you in the audience who are either too young or too old to know who I am. I can't talk to you. Why? Because he's dead. Bogart es la quinta esencia de cierto tipo de héroe americano que se ha extendido a todo el mundo. Es un fuerte arquetipo cultural. Is he as cute as you are? Nobody is. What is your nationality? I'm a drunkard. Pensaba que el mundo tenía 3 copas de atraso y cuando se pusiera al día sería un mejor lugar para vivir. He's looking at you, kid. Dio su sello personal a un nuevo estilo de protagonista masculino que no existía antes de que él lo desarrollara. That's better. Bogey decía que lleva 15 años a ser una estrella. No todos lo son. Una estrella es alguien que perdura y permanece. Bogart. Te estoy mirando, cariño. Hasta hace poco tiempo, el hijo de Bogart, Stephen, había mostrado poco interés en la vida de su padre. La carga de ser el hijo de una leyenda era demasiado pesada. Hello, Steve. Bogart murió cuando Stephen tenía 8 años, así que casi todo lo que sabe de su padre se basa en lo que ha visto en la pantalla. Hasta su nombre le fue dado por un personaje que Bogart interpretaba cuando conoció a su madre, Lauren Bacall, en la película Tener y no tener. Bogart es para él una figura distante con la cual no le ha sido fácil relacionarse. Steve. You're not sore, are you? Bacall le ha hablado de su padre, por supuesto. Le ha dicho que no era el tipo duro que a menudo encarnaba. Sus imágenes clásicas lo muestran astuto, tosco y rudo, pero en la vida real su origen es totalmente diferente. La familia de Bogart era adinerada. Nació en la Navidad de 1899 en una zona de clase alta de Nueva York. Mi padre tuvo una buena educación. Su padre era un doctor y su madre, mi abuela, era una dibujante de fama internacional, Maud Humphrey. Una de sus ilustraciones más famosas mostraba a mi padre como el bebé Melling. Melling era una marca de alimentos de bebé a principios de 1900 y mi abuela usó a mi padre como modelo de la etiqueta que luego llevarían todos los productos Melling. Creció terco y rebelde. Fue expulsado de la Academia Phillips en 1918 por lo que él llamó bríos juveniles. Luego entró a la Marina, pero su corta carrera naval estuvo sembrada de largos periodos bajo arresto. Sus padres perdieron las esperanzas en él y finalmente decidió comenzar a estudiar teatro. Creo que era un niño rico, consentido. Después de la guerra, usó las relaciones de su familia para comenzar su nueva carrera. El productor teatral William Brady y su esposa, la actriz Alice Brady, vivían junto a su casa, así que Bogart tuvo cierta ayuda en sus inicios. Interpretó pequeños roles como galán joven, poco adecuados para su falta de estatura y atributos físicos. Sus primeras críticas fueron crueles y difíciles de olvidar. He said the young man who embodies the aforesaid sprig was what might mercifully be described as inadequate. And Alan Dale, whom you may remember, said that Mr. Bogart gave some rather trenchant examples of bad acting. Su falta de éxito lo llevó a un estado similar a la desesperación que molestó a muchos de sus colegas. Muchos actores en Nueva York lo odiaban. Y durante mucho tiempo no supe por qué, hasta que trabajé con él. Entonces lo supe. En realidad él detestaba ser actor, le parecía algo afeminado. Pensaba que no era algo propio de un hombre y le indignaba no tener éxito. A veces sus frustraciones explotaban. En 1926 perdió los estribos y golpeó a una actriz que trabajaba con él, Helen Menken. Como sucede en los malos libretos, ambos se enamoraron. Helen Menken se casaron en una ceremonia oficiada por un rector sordomudo. Ella era muy bonita. Helen era una gran estrella, mucho más famosa que Boogie, y la gente le decía,
Humphrey, terminarás como la cola del perro. A donde ella vaya, tendrás que seguirla. Y desgraciadamente así sucedió. Ella tuvo un romance, Boogie lo supo. Se separaron y finalmente se divorciaron. Fue un matrimonio muy breve, según recuerdo, solo 1 año. Sí. Tal vez menos. Él la trataba cruelmente y dijo que no la amaba. Tal vez era cierto. Su esposo era muy violento y la golpeaba. Y luego, ex esposo de Helen Menken, se casa con una actriz. Comienzo a identificar un patrón. Se casó con Mary Phillips en 1928 y actuaron juntos en varias obras de teatro. Pero las ambiciones de Bogart se centraban en Hollywood, donde comenzó a representar pequeños papeles en películas intrascendentes. Pasó de joven galán a gángster novato. Okay. I'll bear that in mind. Fue como gángster que finalmente le llegó su gran oportunidad. En 1936, y sin un contrato cinematográfico, volvió a Broadway y actuó en una obra de teatro llamada El Bosque Petrificado, con Leslie Howard como protagonista. Se hicieron planes para filmar El Bosque Petrificado y, por supuesto, Warner quería a otra persona para el papel y no a Bogart, que no era famoso en el cine. Pero Howard dijo, o entra Bogart o no entro yo, y punto. Y ante semejante argumento decidieron contratar a tu padre. Tell us, Duke, what kind of a life have you had? What do you think? I spend most of my time since I grew up in jail. It looks like I spend the rest of my life dead. He played too many pretty boys. Interpretó a demasiados chicos lindos cuando comenzó su carrera y por eso le gustaba tanto encarnar tipos duros. Esos papeles le permitían expresar algunos de sus verdaderos sentimientos. Just keep in mind that I and the boys is candidates for hanging. The first time any one of you makes a wrong move, I'm going to kill the whole lot of you. So keep your seats. Finalmente, a los 36 años, logró éxito en el cine. Se mudó a Hollywood. Jack Warner le ofreció un contrato por la mísera suma de $650 por semana y Bogart permaneció en el estudio 15 años más. No. I'll do anything. Oh, no, you won't. Entre 1936 y 1939, Bogart actuó en 25 películas. Se convirtió en un experto en interpretar al tipo malo que asesinaba a otros y era asesinado al final. Fue el cuarto en la serie de los 4 grandes asesinos de la Warner, detrás de James Cagney, George Raft y Edward G. Robinson. Pero detestaba los libretos simples, los roles estereotipados que le adjudicaban y se quejaba incesantemente a Jack Warner. Su virtud era que no callaba ante nadie. Iba y decía, este libreto es basura, no pienso hacerlo. Y Warner decía, tendrás que hacerlo, firmaste un contrato. Y Boogie alzaba un dedo en el aire con un gesto muy conocido. What do you want here? Oh, I'm Sam Spade, Tom Polhouse phone. Oh, I didn't know you at first. Back there. A Bogart le tomó 5 años obtener un papel que le permitiera expresarse como actor. Aprovechó la oportunidad, pero esta surgió por un hecho fortuito, ya que el papel le fue otorgado por descarte, no por sus méritos. George Raft rechazó el papel porque no quería trabajar con un director que hacía su primera película, John Huston. Esa fue una de las tantas decisiones equivocadas que tomó en su carrera. Le dieron el papel a Bogart y me alegré secretamente de ello. Creo que con esa película se inició una nueva carrera para Boogie. Now, let's see. Your first guess was that I had the bird. There's nothing to that. What's your second guess? That you know where it is, or at least you know it is where you can get it. You're not hiring me to do any murders or burglaries, but simply to get it back, if possible, in an honest, lawful way. If possible, but... Todo en esa película encaja perfectamente. A Bogart el rol de Sam Spade le queda como un traje hecho a su medida. Y hay un elemento extra. Fue la primera vez que pudo interpretar a un tipo duro pero esencialmente bueno.
sin perder nada del atractivo que él naturalmente confería a este tipo de personaje. I won't play the sap for you. Oh, you know it's not like that. You can't say that. You never played square with me for half an hour at a stretch since I've known you. You know down deep in your heart that in spite of anything I've done, I love you. I don't care who loves who. I won't play the sap for you. I won't walk at Thursby's, and I don't know how many other footsteps. You killed Miles, and you're going over for it. Sus relaciones con las mujeres eran tan turbulentas en la vida real como en la pantalla. Su segunda esposa lo dejó y él se casó con otra actriz, Majo Mezot. Pero esta vez hubo violencia en ambas partes, y no fue causada por las frustraciones profesionales de Bogart. Los publicistas del estudio los apodaron los belicosos Bogart, presentándolos como una pareja temperamental pero amorosa. Exteriormente parecía que ambos estaban divirtiendo y que no pasaba nada grave, pero interiormente no lo era. Había muchos conflictos y grandes problemas entre ellos y pudieron haberse matado. Mayo llegó a apuñalarlo una vez. Mi esposa me lanzó un cenicero y falló. Últimamente su puntería ya no es como antes, dijo Bogart. Tenía un carpintero de guardia en su casa, quien reparaba los agujeros en las puertas alcanzadas por los disparos de Mayo. Bogey me dijo una vez que ella lo había atrapado, embriagándolo y manteniéndolo así. Y creo que eso puede ser cierto. Bebían juntos y cuando estaban ebrios se volvían hostiles. Bogart decía que cuando ella comenzaba a cantar Embraceable You, él se iba del lugar porque sabía que iba a buscar el arma o algo para atacarlo. Mayo tenía una adicción y esto era evidente. Una vez tomamos unas copas y de pronto Boogie dijo, Sluggy, si vuelves a decirlo, te empujaré. Ella lo dijo y él se levantó y la empujó. Ella chocó con la mesa de al lado y cayó al piso. Gritaba y maldecía. Recuerdo que Boogie miró a mi esposo y le dijo, bien, ¿no habrías hecho lo mismo? Y mi esposo le contestó, bueno, no necesariamente. Did he do that? Yeah, he went crazy. Fue su relación con una mujer golpeada lo que definió su próximo gran personaje, Roy Earl, el gángster de corazón blando. Give me that. You stay here. Oh, Roy, you'll only get yourself in a jam, Shut up please. and lock this door behind me. Bogart necesitaba añadir a su personaje un elemento extra que le hiciera destacarse del resto. Debía ponerse en contacto con un cierto grado de nobleza, vulnerabilidad y romanticismo dentro del rol de tipo duro. What you ought to do is put a bullet through his head. You ain't got enough trouble without a fool dog. Cuando obtuvo el papel de Roy Earl y demostró que podía ser gracioso e interpretar papeles diferentes de los que le habían dado antes, se inició para él la transición desde los gángsters a una gama mucho más amplia de personajes. All the 14-carat sap starting out on a caper with a woman and a dog. If he spoils this job, Oh, you're full of talk. Comprendió que esta era una forma de crecer, no solo como actor, sino como persona. Y realmente esa película marcó un hito. Allí nació el Bogart que todos reconocemos hoy en día. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. 2 años después, en 1943, llegó su rol más característico que lo convertiría en uno de los mayores iconos del cine. Resultó también que George Raft declaró que se lo habían ofrecido antes a él. No era cierto. Well, I don't think I can remember. If she can stand it, I can. Play it. Yes, boss. Durante la producción, nada indicaba que la película se convertiría en un clásico. En esos días los estudios hacían una película por semana y Casablanca era solo otro producto que salía de la cadena de montaje. No le dedicaron ni más ni menos atención que a las otras 49 películas.
Diariamente llegaban modificaciones y cambios de libreto. Lo reescribían constantemente, así que fue una película difícil de rodar. Pero el principal problema que enfrentaron los estudios era que esta vez el protagonista no parecía poder conquistar a la chica. Hubo los conflictos entre Ingrid Bergman y Bogart, y él no lograba asumir su nuevo rol como símbolo sexual. The day you left Paris, if you knew what I went through, if you knew how much I loved you, how much I still love you. Bogart en sí mismo no es una figura romántica. Necesita que su romanticismo, su atractivo, se refleje en la actriz que trabaja con él. Cuando se halla ante alguien como Bergman, que resplandece cuando la enfoca la cámara, es una combinación muy especial. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. We didn't have, we lost it until you came to Casablanca. Creo que él estuvo a la altura de las circunstancias. Es uno de los grandes momentos de su carrera en el que realmente expresa lo que no pudo expresar antes, una gran variedad de sutiles matices en la representación del dolor y el amor. I've got a job to do too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ilsa, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. Now. He's looking at you, kid. Quisiera haber estado en el lugar de Ingrid Bergman en Casablanca. Es una de las mejores historias románticas de la historia. Para mí es el mejor trabajo de Boogie. Su actuación fue magnífica. Súbitamente fue aclamado como uno de los grandes actores de su época. A los 43 años de edad había logrado su meta, pero su actitud hacia el estrellato era muy ambigua. Ahora tenía mejor reputación que cualquier otro actor, por lo tanto podía permitirse ser indiferente hacia ella. No creo que le importara el estrellato. Creo que no le interesaba en absoluto. Era totalmente indiferente a lo que Katharine Hepburn llamaba tonterías. Lo consideraba absurdo. Creo que sí le importaba, aunque se empeñaba en afirmar que no era así. Esa era parte de su máscara. Le importaba mucho, así que fingía lo contrario y a veces se comportaba en forma escandalosa para demostrarlo, pero eso no prueba nada. Al conocer a alguien, lo primero que intentaba hacer era molestarte y yo creo que ese era su mecanismo de defensa, aprendido tras años de estar solo o atrapado en relaciones desdichadas. Era difícil acercársele, él no lo permitía. La primera vez que vio a Sinatra le dijo, Frank, dicen que tu voz hace desmayar a las chicas, hazme desmayar. Cuando conoció a Steinbeck, uno de los mayores escritores de todos los tiempos, le espetó. Me dijo Hemingway que no eres buen escritor. Era un hombre solitario, y creo que ese era parte de su problema. Cuando se volvió famoso y comenzó a hacerlo cada vez más pasados los 35 años, esa soledad siguió presente hasta que conoció a mi madre a los 43. Anybody got a match? Bogart conoció a su cuarta esposa, Betty Bacall, cuando ella se convirtió en su coprotagonista. Thanks. Who's that? Las primeras 3 o 4 semanas que trabajamos juntos en la película, solo hacíamos nuestro trabajo y nos divertíamos mucho, pero no había ningún romance. Eso sucedió de forma accidental, me asombró mucho y creo que a él también. Por un lado, el gran actor, el mejor pagado de la época, y por el otro, la bella modelo de 19 años. Si los unimos y usamos todos los clichés posibles para el caso, por ejemplo, era la primera película de la chica.
Él es la estrella y además se enamoran en la pantalla. Habría que cambiar el argumento porque el desenlace es demasiado obvio. Parecía un sueño hecho realidad. What'd you do that for? Been wondering whether I'd like it. What's the decision? I don't know yet. Creo que parte del atractivo de esta película es ver cómo se desenvuelve Bacall y cómo reacciona Bogart hacia ella mientras Howard Hawks le dice, esta chica está a punto de hacer algo que te hará enfurecer mucho. Quería que yo fuera el tipo de mujer con la que me imagino, que él siempre había soñado. Una mujer que se comportara en cierta forma como un hombre, que fuera tan arrogante como un hombre, tan dura como un hombre, pero sin dejar de ser una mujer. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Dijo, nos divertiremos mucho, aunque nunca imaginé que sería tanto. My name's Marlowe. He's expecting me. Just wait here and I'll find out. Humphrey Bogart capitalizó el éxito de su asociación con Lorraine Bacall al formar pareja con ella nuevamente en El sueño eterno. She was a sob sister, lying on a pillow, weeping like a willow. Para entonces, su prestigio como héroe romántico había crecido tanto que todas las mujeres del elenco parecían enamorarse de él. Flowed like wine. Yes, her tears flowed like wine. Hello. Hello. You go too far, Marlowe. Knows her mom. Pero fue la electricidad entre Bogart y Bacall lo que le dio un toque especial a la película. I like that. I'd like more. Solo había un problema. Bogart estaba enamorado de Bacall, pero aún casado con Mayo Method. Y terminar una relación con alguien tan desequilibrado y violento como ella prometía ser traumático y peligroso. Yo quería convencerlo de que había una solución, porque había oído historias terribles sobre Mayo Method. Y me habían advertido que ella podría lanzarme una lámpara a la cabeza o algo por el estilo. A Boogie le preocupaba que pudiera hacerme daño y dijo que nunca permitiría que alguien me lastimara. Él estaba inmerso en sus sentimientos de adulto cuando yo era casi una niña. You're the one who's shaking now. I'm scared, Angel. Estaba muy involucrado con Lorraine Bacall. Se mudó parcialmente de su casa, bebía cada vez más. Esto se ve claramente en los reportes de filmación de El sueño eterno, en los que se afirma que Bogart llegaba ebrio, con resaca o tarde y sin haber preparado el libreto. Evidentemente estaba atravesando una crisis. I don't know yet what I'm going to tell him, but it'll be pretty close to the truth. You've forgotten one thing. Me. What's wrong with you? Nothing you can't fix. Y en mayo de 1945, Bogart lo arregló. Se divorció de Mayo sin que nadie fuera herido y 11 días después se casó con una actriz por cuarta vez. Creo que la relación entre Betty y Boogie era pasional, pero con un profundo compromiso entre ambos. Creo que él amaba a Betty y ella representaba un desafío en su vida, aunque a veces pelearan. Los vi pelear muchas veces, pero en realidad se amaban mucho. Él nunca había hecho una verdadera vida de matrimonio y los primeros tiempos fueron magníficos. Fue una luna de miel de 3 años.
Bogart había hallado la felicidad y por primera vez en su vida era duradera. Juntos viajaron a Europa e hicieron 2 películas más. Pero en la época de Cayo Largo, en 1948, la llama parecía haberse apagado un poco. Después de todo, ya no eran amantes secretos, sino un matrimonio estable. Storm's passing. Torn shutter or two, some trash on the beach. In a few hours, there'll be little to remind you of what happened tonight. La relación entre los personajes de Bogart y Bacall en Cayo Largo ya no es el elemento principal. En cierta forma era meramente formal, rutinaria. No es el eje dramático de la película ni lo que desencadena la acción. Está allí porque tiene que existir una relación romántica entre el héroe y la chica que debe conquistar. Me parece interesante ver cómo al pasar el tiempo, Bogart trató de mantener y perfeccionar su imagen de tipo duro y romántico. Cast off that bow line. Stand by that stern line. Okay, let it go. Bogart amaba el mar. En la época de Cayo Largo se compró un yate y lo llamó Santana. Navegando renovaba su espíritu y este era un barco magnífico que aún hoy cruza las aguas de California. En él pasaba 45 fines de semana por año, según creo. Le decía a Loring Bacall que estaba a su disposición desde la noche del domingo hasta la tarde del jueves en que se iba al barco. Para acompañarlo había que saber nadar y, según dicen, también saber beber. Para él, navegar era cosa de hombres. Como él mismo decía, con mujeres a bordo no puedes orinar por la borda. No quería que nadie le pusiera límites y esta era su forma de escaparse. Era su diversión, su pasión. Le gustaba actuar, estudiaba a fondo y lo tomaba muy en serio. Pero esta era su verdadera pasión. Era un excelente marinero y ganó muchas regatas Catalina. Era un campeón. Unless you really understand the water and understand the reason for being on it and understand the love of sailing and the feeling of quietness and solitude, you don't really belong on a boat anyway. I think Hemingway said one time, the sea was the last free place on earth. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the basic principles of Americanism. That's not the question. En 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas acusó a Hollywood de supuestas conexiones con los comunistas. Bogart fue uno de los muchos que se indignaron, convencido de que el Congreso no debía inmiscuirse en este tema. Todos conocíamos a personas que habían sido acusadas, y creo que Loring tenía mucha más conciencia social que Bogart, pero ella se la inculcó y él también abrazó la causa. En los últimos días de las sesiones, un grupo de destacadas personalidades cinematográficas llegaron desde Hollywood, encabezadas por Humphrey Bogart. Vinieron a protestar contra lo que consideraban una representación desfavorable de su medio. Éramos tan ingenuos y ridículos. Fuimos a Washington y no sabíamos a qué. No sabíamos nada de política. Fue algo emocional. Defendíamos el derecho a expresarse, a decir lo que uno piensa y ser uno mismo, sin que nadie lo condene ni lo eche del trabajo por ello. Pero por supuesto, todo fue una especie de farsa. Estábamos metidos en algo de lo que no sabíamos nada. El grupo de 10 figuras que los Bogart habían ido a apoyar no se plegaron al derecho a la libertad de expresión. Se negaron a contestar preguntas y la caza de brujas continuó. Los estudios comenzaron a incluir en sus listas negras a las personas relacionadas con los llamados 10 de Hollywood, y mi padre escribió una carta en la que se distanciaba de dicho grupo.
Declaró que estaba defraudado por el cobarde silencio de los 10. Sus colegas se sintieron ofendidos y traicionados. Se sintió engañado y los otros pensaron que se había acobardado, y creo que decididamente lo engañaron, y también se acobardó. Humphrey Bogart se presentó por voluntad propia ante Martin Dayes, presidente del Comité de Actividades Antiamericanas, y negó haber colaborado con el Partido Comunista. Con esto, Boogie cometió un error. Debió haber mantenido su posición, pero comprendo por qué no lo hizo. En esa época, nadie, literalmente nadie, se atrevía a hablar. Todos estaban intimidados, realmente aterrorizados. What's the matter, Dobbsy? Why don't you stick your hand right in and get your treasure? Couldn't be because you're scared to, could it, after the way you've been shooting your mouth off? Sure she ain't yellow, Dobbsy. I'd hate to think that my partner had a yellow streak up his back. I'll kill you, you dirty thieving! Cuando John Huston volvió a trabajar con Bogart, pocos meses después, le dio el papel de un ladrón cobarde y sin principios, capaz de atacar a sus compañeros para proteger su parte del botín. No era un rol que le entusiasmara mucho. No pensaba hacer el tesoro de la Sierra Madre, pero su agente Sam Jaffe habló con él y le dijo: Boogie, tienes que hacerlo. John Huston, el director, necesita que lo hagas. Es para ayudar a su padre, Walter Huston. Y ustedes han hecho tantas cosas juntos. Y mi padre dijo: está bien, lo haré por John Huston. Y el resultado es una de sus grandes películas, la más importante y creo que uno de los mejores papeles de mi padre como Fred C. Dobbs. Yeah. The cards are dealt the other way now, and for the last time, no more shuffling. What cards you talking about? I'm going to finish this right now. No more taking orders from you like I had to do today, get me? You mean you're going to murder me? No, brother, not murder, no. Your mistake. I'm doing this to save my life, that you'd be taken from me the minute I wasn't looking at you. Up, march. Today I had to march to your music, now you'll march to mine. Where? To your funeral. La siguiente gran producción de Bogart tendría lugar en su propio hogar. Se había mudado a una nueva casa con Lauren Bacall y estaba disfrutando del ambiente hogareño que ella le brindaba. En 1949 solo faltaba una cosa. Cuando mi madre anunció que estaba embarazada, el rompecabezas estaba completo y eso lo atemorizaba porque era un hombre que siempre había hecho su voluntad. No tenía que pensar en nadie, no tenía que preocuparse por nadie. Ahora era responsable por otras personas, aparte de sí mismo. Tenía responsabilidades familiares y tal vez no sabía cómo asumir esos sentimientos y ni siquiera había imaginado que los tendría. Era un padre inseguro y parecía deslumbrado por lo que había producido. Pero a pesar de ser un milagro, a Stephen no se le permitía cambiar el estilo de vida de su padre. Cuando fue a África para filmar otra película de John Huston, Bogart insistió en llevar a Lauren, dejando en casa a su hijo de 2 años.
Solo hecho de que haya aceptado acompañarme en esa aventura fue una prueba de su afecto por mí. Otra parte del Congo belga. A Boogie nunca le agradó ir a lugares apartados. Y el solo hecho de que haya aceptado acompañarme en esa aventura fue una prueba de su afecto por mí y de que estaba dispuesto a sacrificarse por su arte. I think John wants to shoot in probably the most inaccessible part because he likes to shoot where it's almost impossible to shoot. If he could get a camera on top of Mount Everest, he'd have one there, believe me. Para Bogart fue una experiencia desagradable y para Katharine Hepburn era una gran aventura. My wife was on Katie's side, and they were both on John Huston's side. I guess I was the only one who thought it was too hot and too damp, and why were we there? So I just drank my scotch and griped. Is something the matter, Mr. Allnut? Tell me. Nothing. Nothing you don't understand. Se decía que no tuvieron problemas porque habían llevado mucho licor y John era un mejor bebedor que Boogie, a quien esto no parecía molestarle. Podía estar toda la noche bebiendo y trabajar al día siguiente sin que nadie lo notara. Usaban el alcohol para prevenir la disentería y les dio resultado. All this foolish talk about the Louisa going down the river. What do you mean? I mean, we ain't gonna do nothing of the sort. Of course we are. What an absurd idea. What an absurd idea. What an absurd idea. Lady, you got 10 absurd ideas for my one. Hollywood se enciende para los premios Oscar. Por su rol como Charlie Allnut, Bogart obtuvo lo que nunca imaginó lograr y siempre había dicho no querer, un Oscar. Humphrey Bogart como mejor actuación masculina. Cuando le dieron el premio, pensé que se lo tomaría en broma, pero en realidad le afectó profundamente. El que su talento haya sido tan ampliamente reconocido le dio una gran satisfacción. Aparentemente tenía todo lo que podía desear, aún más cuando nació su hija Leslie en 1952, completando la familia Bogart. También había logrado independizarse del dictatorial Jack Warner. Bogart tenía ahora su propia compañía de producción, a la que llamó Santana Pictures, dándole el nombre de su barco. Si bien las películas que produjo no fueron las mejores en las que apareció, le permitían escoger sus propios papeles y desarrollarse como actor en romances, policiales y comedias. Lo que define el periodo de posguerra es su enorme deseo, sus ansias de ser versátil y ensayar nuevos roles. Obviamente, en este momento de su carrera, se había liberado de las limitaciones del arquetipo unidimensional de Warner Brothers y estaba dedicado por completo a hacer cosas nuevas y poco comunes. Con la representación de un capitán de navío paranoico, Bogart estaba preparado a encarar los inconvenientes de su imagen de rudeza y el derrumbe que sigue a su caída. Lieutenant Merrick was the perfect officer, but not Captain Queeg. But the strawberries, that's where I had them. They laughed at me and made jokes, but I proved beyond the shadow of a doubt and with geometric logic that a duplicate key to the wardrobe icebox did exist. I'd have produced that key if they hadn't pulled the cane out of action. I know now they were only trying to protect some fellow officer. And if I've left anything out, why, just ask me specific questions and I'll be glad to answer them
one by one. La reputación de Bogart como gran bebedor creció dentro y fuera de la pantalla, a veces con motivos justificados. Él y Bacall solían encontrarse con amigos como Frank Sinatra, Angie Dickinson, David Niven y Joe Hyams en el restaurante Romanoff, donde fundaron el grupo de famosos bebedores, el Rat Pack. Una noche en el Romanoff se les ocurrió formar un grupo, una especie de clan. Ellos serían el Rat Pack, y para formar parte del grupo había que seguir ciertos rituales, todos tonterías. Al día siguiente, yo estaba almorzando con tus padres y Betty o Boogie mencionaron ese Rat Pack y me dieron la lista de requisitos para ingresar al grupo. Para lograrlo, realmente había que ser como ellos. Hacían bromas pesadas todo el tiempo, como lanzar bombas de olor, y cada uno trataba de superar al otro y de inventar nuevos trucos. Fue a El Morocco con unos amigos, incluyendo a un par de pandas de peluche, no verdaderos, claro, y encuentra a dos señoritas. Una de ellas se acerca, comienza a molestar a mi padre y quiere sentarse. Él le dice que lo deje en paz, que tiene que irse de allí. Se levanta y ambos se obstaculizan el paso. Él la empuja porque ella estaba tratando de atacarlo y de alguna forma la esquiva. Al día siguiente, en los periódicos, Boogie expulsado de El Morocco. Una mujer lo demanda. Demandado por una modelo entre comillas. La dama afirma que el actor la empujó y la golpeó cuando ella en forma jocosa intentó tocar un oso panda de peluche. Era demasiado bueno para continuar. En 1956, sus años de tabaco y bebida finalmente pudieron más que él. Bogart trajo a la mesa una especie de vaso pequeño de cóctel que contenía un líquido blanco y espeso del que bebía pequeños sorbos cada 10 minutos. Y finalmente alguien dijo, «Boogie, ¿qué te pasa?» Y él contestó con una gran sonrisa, «¿Quieres saber qué me pasa? Tengo cáncer, eso me pasa». Y era obvio que en ese momento aún no sabía que era cáncer, pero finalmente eso resultó ser. No dejó de fumar, no dejó de beber, continuó haciendo sus cócteles y quería que sus amigos vinieran a verlo. Y todos los días a eso de las 4:30 o 5 de la tarde, el jardinero de la casa, Aurelio, lo colocaba en el montacargas, que era una especie de ascensor antiguo, y en él lo bajaba y luego alguien lo llevaba hasta la sala, donde recibía a sus amigos. Hablaba con ellos, bromeaba y se quedaba allí tanto tiempo como pudiera. Luego debía regresar a su habitación. Para hacerlo debía reunir una fortaleza y voluntad increíbles, porque en las últimas etapas de la enfermedad su cuerpo estaba muy deteriorado. Yo sabía que estaba enfermo, pero no que estaba muriendo. Y ese fue un gran problema. Nunca hablamos de la muerte. Nunca quiso que mamá lo hiciera, ni nos permitió que consideráramos esa posibilidad, ni lloráramos por él antes de que se hubiera ido. Aunque estuvo enfermo durante un año, no hubo últimas palabras ni un mensaje final. Creo que un día mi madre me dijo, «Steve, tu padre está muerto». Así, sin previo aviso. El 14 de enero de 1957, a los 57 años, Humphrey Bogart murió. El funeral se celebró en la iglesia episcopal de Todos los Santos en Beverly Hills. Todo Hollywood acudió a ella y fue una gran pérdida para Steve y Lauren Bacall. Me tomó muchos años llegar a aceptarlo. Recuerdo los buenos momentos y cómo nos divertimos, que es lo que él hubiera querido. Y recuerdo sus cualidades, porque él era un ser humano excepcional. Y por eso creo que vivirá por siempre, porque hay algo en él como hombre que impregnaba todo lo que hacía y llega a todas las generaciones. Creo que eso y el hecho de nunca haber envejecido son las dos razones por las cuales los jóvenes se identifican con él y siempre lo harán. Es algo eterno. Él nunca lo habría imaginado.
Pidió que sus cenizas fueran arrojadas al mar, su verdadera casa espiritual. Su naturaleza indómita fue bien comprendida por John Huston, quien pronunció el discurso en su funeral. Para comenzar, fue dotado con el don más grande que un hombre pueda tener, talento. Todo el mundo lo ha reconocido. Boogie logró todo lo que había pedido a la vida y más. No hay razón para sentir pesar por él, solo por nosotros que lo hemos perdido. Él era irreemplazable, nunca habrá otro igual. Saber más sobre mi padre me ha tranquilizado, porque ahora tengo otra versión de él, además de su imagen en la pantalla. Puedo verlo riendo y puedo verlo sonriendo. Lo escucho hablando. Y no me había dado cuenta de esto hasta hace unos 2 años, pero todo este tiempo he estado corriendo de un lugar a otro sin saber muy bien quién soy. Creo que esto definió mi identidad en relación a mi familia y me hizo ver el estímulo, el cuidado y muchas de las características que heredé de él. Antes era una persona algo solitaria, no dejaba que las personas se acercaran. Y estas son las grandes cosas que me han cambiado. That have changed me. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ilsa, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of 3 little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. Now. He's looking at you, kid. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when 2 lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.